Bienvenidos al canal Tu Riñón y Tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Bienvenidos de nuevo al canal Tu Riñón y Tú. Hoy vamos a hablar de la herencia de la poliquistosis renal, como ya adelantamos en el anterior episodio. Entonces, si no habéis visto el anterior episodio en el que se explica qué es el ADN, qué es un gen y qué es una mutación, pues lo recomiendo que lo veáis, que lo escuchéis antes de escuchar porque va a ser más fácil de entender. Igualmente las cosas más importantes las voy a repetir, pero pues que en el otro únicamente hablo de eso, entonces quizá es más sencillo primero escuchar el otro y luego ya escuchar este episodio. Bien, entonces, como decía, hoy vamos a hablar de cómo se hereda la enfermedad llamada poliquistosis renal. En concreto, la poliquistosis renal autosómica dominante, que es la enfermedad renal hereditaria más frecuente en el mundo. Vais a entender por qué al explicar cómo es que se hereda. Entonces, si nos diagnostican de poliquistosis renal, lo más probable es que tengamos este tipo, porque como digo es la más frecuente. ¿Y por qué es la más frecuente? Pues veréis. El tipo de herencia que tiene es que si uno de nuestros padres tiene la enfermedad y por tanto, si tiene la enfermedad quiere decir que tiene una mutación en el gen de la poliquistosis, que genera poliquistosis, yo tengo un 50% de probabilidades, como hijo suyo, de tener la misma mutación o tener una mutación en relación con ese gen y, por tanto, de desarrollar la enfermedad. Me explico. Como comentábamos en el anterior episodio, el ADN es información, básicamente. Es como una gran biblioteca llena de libros, de millones de libros, en la que cada libro es un gen. Tiene la información de un gen. Y un gen lo que da es la información sobre cómo hacer una proteína. Las proteínas son elementos fundamentales que forman la estructura de las células, las hacen poder hacer sus funciones. Podríamos decir que las proteínas son como herramientas, son como la base sobre la que se sustenta al final toda la vida de la célula. El gen traduce es un manual de instrucciones para decirle a la célula cómo hacer una proteína en concreto. Las proteínas que las células expresan en su interior y en su exterior y que exponen en su superficie, como si fueran tatuajes, en modo símil, son específicas de cada órgano en el que se encuentren. Es decir, que las proteínas, es decir, los genes que expresa o que crea una célula de un hígado no son los mismos genes y por tanto proteínas que crean las células del riñón. Y una mutación es una alteración en ese manual de instrucciones, es decir, es una alteración en el gen que está dando la información de cómo hacer la proteína. Entonces, si tenemos una mutación, quiere decir que ese manual de instrucciones tiene una anomalía, una alteración, con lo cual no está dando bien las instrucciones. O podemos a lo mejor decir que no es que no sean bien o mal, porque eso querría decir que solo hay una única forma en la que esa proteína se puede hacer. Y no es exactamente eso, sino que no es como es en el resto de la población, básicamente. Ese manual de instrucciones está dando las instrucciones de una forma distinta a cómo lo hace el resto de la población, es decir, las células del resto de las personas. Esa mutación, en X-Men te pueden decir que eso te da poderes, pero no es así. Es decir, en la vida real, cuando tienes una mutación, pues puede ser que sí que es verdad que en la teoría evolutiva dicen que hay mutaciones que te hacen ser mejor en algo, pero eso no, en la vida real no se ve tan frecuentemente. Sí que es cierto que existen a lo mejor mutaciones que te pueden hacer más resistente a ciertas enfermedades,
porque traducen proteínas que a lo mejor son más resistentes a esas enfermedades, a esos virus, a esas bacterias, sobre todo suelen ser en temas de enfermedades infecciosas. Pero lo habitual, por desgracia, es que cuando tenemos una mutación, al final estamos obteniendo una proteína que nos va a generar una desventaja, más bien respecto al resto de la población, porque suelen traducir o suelen acabar en enfermedad. El caso es que, como tener una mutación normalmente lo que produce es una proteína en un gen, lo que produce es una proteína anómala. En consecuencia, esa proteína anómala suele producir o acabar o traducirse en una enfermedad. A veces no tiene ningún tipo de repercusión. ¿Por qué? Porque a veces esa mutación pasa desapercibido porque, como ya comenté en el anterior episodio, normalmente cuando heredamos la información de un gen, heredamos en realidad la información por duplicado. Es decir, para poder crear una proteína, la información nos la da un gen, pero es que heredamos un gen de la madre con la información para esa proteína y un gen del padre para la información de esa misma proteína. Y la célula decide cuál de los dos manuales de instrucciones, si el del gen del libro que tiene la información del gen de la madre o del libro con la información del gen del padre, decide leer. Uno de ellos puede llevar la enfermedad y el otro no. Eso es de lo que va a depender el tipo de herencia que tenga la enfermedad. También hay mutaciones que pasan desapercibidas y ya no solo porque a lo mejor se haya escogido el ejemplar del progenitor que está sano, sino porque a lo mejor es tan leve la mutación, la alteración que ha creado o la anomalía que hay en el manual de instrucciones es tan sutil que a lo mejor no traduce ninguna enfermedad, simplemente está ahí, pero no implica ningún tipo de afectación en la salud de la persona. Bien, entonces, en el caso de la poliquistosis renal, de la que estamos hablando, como he dicho, se llama autosómica dominante. ¿Y qué quiere decir eso? Con la palabra autosómica, lo que estamos haciendo referencia es que da lo mismo el sexo que tengas y el sexo que tenga tu hijo que la va a poder heredar. Es decir, no está ligada al sexo. Cuando en medicina decimos que alguna enfermedad tiene una herencia autosómica, quiere decir que no está ligada al sexo. Que da igual si yo soy hombre o mujer y si mi hijo es hombre o mujer, que puede tener la enfermedad, tanto uno como el otro. Y con la palabra dominante, lo que quiere decir es que si mi hijo, por ejemplo, ha heredado la mutación, esa mutación va a dominar sobre el gen sano que le haya podido transmitir mi pareja. Que es su padre, me refiero. Bueno, en el caso de yo porque soy mujer. Es decir, el otro progenitor. Como digo, haciendo referencia al símil que utilicé en el anterior episodio de la biblioteca en el que cada gen es un libro, como ya comenté, cada libro está por duplicado. Cada gen está por duplicado, porque uno de ellos procede de la madre, es decir, uno de los ejemplares para ese mismo gen procede de la madre y el otro de los ejemplares procede del padre. Entonces, cuando una enfermedad tiene una herencia dominante, quiere decir que si el libro de uno de los progenitores tiene la información de la mutación, aunque el gen del otro progenitor esté completamente sano y dé bien las instrucciones, la célula va a seguir el manual de instrucciones del gen del progenitor que lleva la mutación. Porque domina sobre el libro del gen que no la lleva. El motivo no se sabe, pero es el tipo de herencia que tienen. Es decir, cuando una enfermedad tiene una herencia dominante, quiere decir que la mutación va a dominar, es decir, el libro o el gen que tiene la mutación va a dominar sobre el libro o gen que no la tiene y que está sano. Con lo cual, sí o sí, su proteína que va a construir, que va a crear, va a ser anómala, porque sí o sí ha seguido un libro de instrucciones en el que hay una anomalía.
Entonces, caso de la poliquistosis, en lo que se traduce es que si uno tiene la mutación, lo que sí que va a desarrollar son quistes renales. Que esos quistes sean más graves, tengan una evolución más grave o menos grave, y grave me refiero en el sentido de crezcan a una velocidad muy rápida y de tamaño muy rápidamente, o al contrario, crezcan a una velocidad más lenta y de tamaño muy lentamente, y por tanto tengan menos repercusión en su salud o más repercusión, va a depender de el tipo de mutación que haya recibido, pero que va a tener quistes, los va a tener. ¿Qué implicaciones tiene eso a la hora de las probabilidades de transmitir la enfermedad a nuestros hijos? Pues como en caso de que esté presente la mutación, sí que se va a expresar, es decir, sí que nuestro hijo o hija va a decidir leer el libro en el que sí que está la mutación, pues la probabilidad de que lo transmitamos es de un 50%. Porque es la probabilidad que yo tengo de transmitirle el libro en el que tengo la enfermedad. Es decir, yo, al igual que mi hijo, si tengo la enfermedad, también he heredado un libro de un progenitor que estaba sano y de un progenitor que estaba enfermo. Por tanto, yo tengo una probabilidad de transmitirle a mi hijo la enfermedad de un 50%. Porque existe un 50% de probabilidades de que justo le transmita el libro de mi progenitor sano en vez del libro de mi progenitor enfermo. Al igual que él tiene dos libros, uno de que le he transmitido yo y otro de mi marido, por ejemplo, yo voy a tener también dos libros. Y uno de ellos estará sano. Es decir, la información en uno de ellos estará sano, igual que la información en el libro que le va a transmitir mi marido va a estar sano. Por eso yo tengo una probabilidad de un 50% de transmitirle la enfermedad a mi hijo. Y él tendrá a su vez un 50%, si ha heredado la mutación, de transmitirle, es decir, si ha heredado el libro en el que está la información alterada en el gen, él a su vez va a tener un 50% a su respectivo hijo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando le decimos a los pacientes que existe un 50% de probabilidades de transmitir la enfermedad, piensan que el 50% de sus hijos la va a tener sí o sí. Y no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que con cada hijo yo tengo un 50% de probabilidades de transmitirle el gen enfermo o de transmitirle el gen sano. Con lo cual, cada hijo de forma independiente va a tener un 50% de probabilidades de tener la mutación y desarrollar la enfermedad. Pero con cada hijo se renueva esa probabilidad. Por lo tanto, yo puedo tener, si tengo, por ejemplo, 4 hijos, puedo tener a los 4 sanos, puedo tener a los 4 enfermos, puedo tener un 50% realmente al final. Es decir, 2 sanos y 2 enfermos, puedo tener solo uno sano y 3 enfermos, o 1 enfermo y 3 sanos. Es decir, puedo tener todas las combinaciones, es decir, porque en cada hijo se renueva la probabilidad del 50%. Con cada hijo existe la posibilidad de que yo le dé el libro con la información correcta o el libro con la información con la mutación. ¿Y qué es lo que preguntan mucho los pacientes? Pues normalmente preguntáis 2 cosas. Una, ¿existe la posibilidad de que no le transmitamos de alguna manera algún tratamiento, alguna terapia con la que no transmitir sí o sí la enfermedad a nuestros hijos? Pues hoy en día existe la selección embrionaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si queremos tener o aumentar las probabilidades que sean menores a un 50% de transmitir la enfermedad, podemos recurrir, y de hecho está aprobado por la sanidad pública, el acudir a un centro de fecundación in vitro en el que hacen selección embrionaria. Es decir, ellos extraen los óvulos a la que va a ser la madre y extraen los espermatozoides al que es el padre. Da igual cuál de los dos tenga la enfermedad. El caso es que ellos hacen la fecundación en in vitro, en un laboratorio, y de los embriones que obtienen,
pueden comprobar cuál es el que tiene la mutación y cuál es el que no. Y entonces seleccionar los que no la tienen para realizar la implantación en la madre y que ese embrión, ese futuro bebé, salga sin la mutación y por tanto no desarrolle la enfermedad. Esta es en realidad actualmente la única terapia así con la que no garantizas al 100%, pero hombre, aumentas, porque en el proceso de laboratorio y demás puede ocurrir a lo mejor algún error, pero sí que las probabilidades de que al final nazca con la enfermedad son muchísimo menores. Es decir, que no podemos garantizar al 100% que van a hacer sin ella, sin la mutación, pero sí que se ha hecho un esfuerzo bastante activo porque no tenga la mutación el futuro bebé. Entonces, en principio, si todo el mundo lo hiciera, pues si todas las familias con poliquistosis hicieran este tipo de selección embrionaria, este tipo de tratamiento a la hora de tener hijos, la enfermedad debería dejar de existir en algún punto, porque ya no se transmitiría, salvo por aquellas personas en las que aparece la mutación de forma espontánea, no la han heredado de nadie y de repente, por aleatorización, aparece la mutación en una primera persona. De hecho, en las familias de poliquistosis siempre habrá habido alguien que de forma espontánea haya tenido la mutación por primera vez, porque si no estaríamos hablando de gente que tiene poliquistosis y lleva siglos transmitiendo la enfermedad de la poliquistosis. Y bueno, puede ser que esto sea así en algunas familias, pero lo normal es que alguien sea el primero, ¿no? Que tuvo una mutación y a partir de ahí ya sí que se ha ido transmitiendo. Lo que pasa es que una mutación espontánea en este gen es mucho menos frecuente. Es decir, que si tenemos 100 personas con poliquistosis, pues a lo mejor 2 o 3 pues han sido los que han sido espontáneos, que de repente han tenido la mutación sin tener ningún antecedente familiar, porque lo habitual es que sí que se haya venido heredando de familia en familia, porque además antes no se tenía la opción de hacer la selección embrionaria para que nuestros hijos no tuvieran la enfermedad. Pero bueno, no todo el mundo también además puede querer hacerlo, porque luego ya pues entran las creencias de cada uno y pues hay gente que a lo mejor no está de acuerdo con la fecundación in vitro, pues bueno, pues simplemente tiene que saber que la probabilidad de que su hijo tenga pues es de un 50%. Cada uno es libre de decidir si hacerla o no hacerla. Pero lo tiene que decidir uno mismo con su pareja. No es algo que pueda decidir el resto de la familia, evidentemente. Y el motivo también un poco por el que también se ha ido heredando, es decir, se ha ido transmitiendo tanto la enfermedad, no solo es porque no existiera este tipo de tratamiento, sino que la gente, como comenté en el primer episodio, para cuando se entera de que tiene la enfermedad, porque los quistes ya son lo suficientemente grandes como para producir fallo renal y demás, normalmente ya ha tenido hijos. Y bueno, pues desgraciadamente hay pacientes que dicen, pues de haberlo sabido antes, a lo mejor no habría tenido hijos porque no quiero que pasen por esto. Pero claro, no sabían que tenían la enfermedad hasta pasada la edad en la que ya los habían tenido. Quiero simplemente comentar que si alguien decide hacer selección embrionaria para tener hijos, para que sus hijos nazcan sin la enfermedad, es un proceso largo. Y yo se lo digo siempre a los pacientes porque hay que plantearse las cosas a largo plazo en ese aspecto. Muchos pacientes jóvenes se sienten muy jóvenes y evidentemente no tienen ganas en ese momento de tener hijos, pero tienen que saber que si quieren hacer la selección embrionaria tienen que empezar a planteárselo al menos como unos 2 años antes, si es 3 mejor, de que realmente vayan a querer tener hijos. O sea, ¿qué pasa? Claro, pues uno no sabe si dentro de 3 años va a querer tener hijos, pero que al menos empiecen a gestionar ciertos papeles que hay que gestionar para hacer la petición de la selección embrionaria por la vía pública, porque la Seguridad Social aquí en España sí que cubre esta circunstancia para hacer la fecundación in vitro por lo público, pero hay que hacer una petición. Es decir, la poliquistosis, como se sabe exactamente cuál es el gen en el que está la mutación, es una de las causas, una de las enfermedades hereditarias en las que está aprobada la selección embrionaria en sitios públicos, en hospitales públicos. Lo que pasa es que se necesita hacer un escrito indicando el motivo por el que se quiere hacer y lo tiene que aprobar el Ministerio de Sanidad. Entonces, ese proceso suele tardar en torno a 1 año, en el que nosotros lo pedimos, Sanidad lo aprueba y entonces ya podemos empezar ya a mover con ginecología el proceso de la fecundación in vitro. Y luego la propia fecundación in vitro también
tarda su tiempo porque hay que hacer un estímulo ovárico, luego extraer los óvulos, luego una vez se han extraído los óvulos, pues luego ya los espermatozoides. Entonces, como es un proceso bastante largo, que no es algo que diga, pues quiero quedarme embarazada y que sepas que en cuestión de unos meses va a pasar, pues es importante tenerlo claro con antelación con tu pareja si es que queréis hacer este tipo de terapia. Y luego la otra duda o pregunta que puede surgir, que muchas veces surge, es ¿cómo sé si mi hijo la ha tenido o no? Porque a lo mejor, pues eso, no se ha tenido al hijo sin selección embrionaria y queremos saber si nuestro hijo o hija tiene la enfermedad. Pues esto ya lo comenté en el primer episodio, creo que fue, de la poliquistosis, pero básicamente como los quistes no van a empezar a aparecer hasta a partir de la adolescencia, más o menos, en torno a los 20 años, pues una ecografía al nacimiento y demás no nos va a dar información de si la tiene o no la tiene, porque no va a haber quistes en ese momento. La única forma que tenemos de saberlo es buscar en concreto la mutación en su ADN, que se hace con un estudio genético que consiste en extraer pues, una muestra de sangre normal, como cuando nos sacan una analítica, o incluso también de saliva, y entonces en un laboratorio de genética comprueba el gen en concreto de la poliquistina, que es el que está mutado en la poliquistosis, y comprueban si existe una mutación ahí. Y entonces ya, aunque no tenga quistes, sabemos o no si esa persona tiene la mutación y por tanto va a desarrollar los quistes más adelante. Esa sería la única manera en la que podemos asegurarnos de si alguien tiene o no tiene la mutación y va a desarrollar por tanto o no más adelante los quistes. Y yo creo que por hoy no voy a comentar en principio nada más. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis cualquier duda la podéis dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.